Los demonios toman formas extrañas. Si piensas que has escuchado todo, prepárate para un relato que puede cambiar lo que crees. Hoy les traemos una historia real que sucedió en una zona rural de Nagua, al noreste de la República Dominicana, donde el tiempo parece detenerse cuando la noche cae, dejando una oscuridad casi tangible. Era noviembre de 2006 y en la comunidad de Quebrada Amarilla, un hombre llamado Odulio acompañaba a una familia cuyo ser querido agonizaba. Entre susurros y sombras, a la tenue luz de una lámpara de gas, los presentes se preparaban para lo peor, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia el amanecer. Cuando el reloj marcaba las 3:15 de la mañana, Odulio decidió regresar a casa. Su hogar estaba en una comunidad llamada Tizón, un trayecto oscuro y solitario a través de un camino fangoso y rodeado de un espeso bosque. A cada paso, la oscuridad parecía cerrarse más, como si quisiera retenerlo en aquel lugar. Mientras caminaba, el aire comenzó a sentirse denso y pesado, y justo al pasar bajo un árbol de jagua, notó una figura extraña. Era un personaje vestido de blanco que se movía de forma inusual, deslizándose detrás del árbol, como si lo acechara. Odulio sabía que había algo raro en ese ser. Un escalofrío le recorrió la espalda y el ambiente a su alrededor se volvió aún más tenso. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Con pasos firmes, continuó el camino, dejando atrás aquella figura espectral que lo observaba sin moverse. Unos minutos después, mientras atravesaba una zona donde las sombras de los árboles eran tan densas que apenas distinguía el sendero, el ambiente se tornó aún más opresivo. Entonces, vio pasar un gato frente a él. Al principio no le dio importancia, era común ver pequeños animales rondando por la noche, pero cuando volvió a ver al gato, algo había cambiado. El animal ahora era más grande, casi del tamaño de un perro. La piel de Odulio se erizó y un presentimiento oscuro le advirtió que aquello no era algo normal. A pesar del terror que empezaba a acumularse en su pecho, él no se detuvo. A medida que avanzaba, comenzó a percibir un olor extraño, un hedor a azufre que impregnaba el aire a su alrededor. En el borde de un terreno, vio varias vacas tiradas en el estrecho camino. Al principio, pensó que eran animales comunes y trató de hacer que se movieran para poder pasar. Las primeras vacas se apartaron sin problema, pero entre ellas había un becerro sin cabeza. Cuando sus ojos intentaron comprender lo que veían, sintió una presión en la garganta. Apenas podía respirar y su lengua se sentía tan pesada que era imposible hablar. Fue entonces cuando el becerro sin cabeza comenzó a moverse, levantándose como si fuera una criatura de otra dimensión, y todo se volvió aún más aterrador. Todos los animales se alejaron, pero esta criatura sin rostro permaneció, irradiando una presencia inquietante y oscura. Cuando Odulio comprendió el peligro en el que estaba, sintió que el miedo le nublaba la mente. En ese momento, clamó a Dios por ayuda en medio de su desesperación, y entonces, como un destello, recordó que llevaba un puñal de acero. Al desenvainar el arma, el becerro sin cabeza lanzó el primer ataque, embistiéndolo con furia. Odulio se defendió con el puñal, y así comenzó una lucha en la que cada embestida de la criatura era respondida con un contraataque del puñal. Durante interminables minutos, ambos se enfrentaron en aquella densa oscuridad, y el hedor a azufre aumentaba con cada choque entre ellos. Con la mente nublada y el cuerpo agotado, Odulio logró retroceder lentamente, dando pasos hacia atrás sin perder de vista al ser, hasta que se retiró lo suficiente y logró acercarse a su hogar.
Cuando finalmente llegó a su puerta, exhausto y aún sin poder hablar, tocó emitiendo apenas un sonido gutural. Su esposa, Mercedes, al reconocer aquellos sonidos extraños, abrió rápidamente, encontrándose con su esposo pálido y tembloroso. Solo hasta el amanecer, cuando Odulio pudo recuperar el habla, le contó a Mercedes cada detalle de lo sucedido, mientras ella escuchaba con una mezcla de incredulidad y terror. Esta es solo una de muchas historias aterradoras que surgen en las zonas rurales de nuestro país, donde lo inexplicable parece mezclarse con la vida cotidiana. Si te ha gustado y quieres escuchar más relatos reales, déjanos tu comentario y suscríbete a Dejando tus huellas. Nos vemos en la próxima historia. El viernes 13. Dicen que todos los viernes 13 algo oscuro camina entre nosotros. No lo ves, pero está allí, esperando que alguien lo llame. Era viernes 13. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la vieja casa, donde 4 amigos se habían reunido para ver películas de terror. El ambiente olía a palomitas quemadas y el sonido de los truenos interrumpía de vez en cuando los diálogos de la película. Marcos, el bromista del grupo, decidió hacer lo que nadie se atrevía. ¿Han oído la historia del testigo silencioso?, preguntó con una sonrisa maliciosa. No empieces con tus tonterías, Marcos, respondió Camila, removiendo su cabello con gesto de fastidio, pero Marcos no se detuvo. Dicen que si dices tu nombre 3 veces frente a un espejo exactamente a las 12:13 de la madrugada, invocas a algo que no se va. No te hace daño, solo te observa todo el tiempo. Nadie dijo nada al principio, pero la incomodidad se sintió en la sala. Daniel, el más escéptico, se rió. Puras mentiras. La gente se inventa esas cosas para asustar a los niños. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no lo pruebas?, desafió Marcos, alzando una ceja con una sonrisa retadora. A las 12:10 de la madrugada ya nadie reía. Camila estaba visiblemente nerviosa, pero no quería admitirlo. Marcos seguía con su actitud burlona, pero miraba de reojo el pasillo que llevaba al baño, donde había un gran espejo antiguo. Solo será 1 minuto, dijo Daniel mientras se ponía de pie. Miren y aprendan. El grupo lo siguió hasta el pasillo. La casa, ahora en completo silencio, parecía diferente. Las sombras en las esquinas se sentían más densas, más vivas. El reloj de pared marcó las 12:12. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó Julia, la más reservada del grupo, con los ojos fijos en Daniel. Por supuesto, todo esto es puro cuento, respondió él con seguridad. Se paró frente al espejo, apagó la luz y con el rostro iluminado solo por la tenue luz del pasillo, dijo con voz firme: Daniel. Un segundo de silencio absoluto. Todos contuvieron la respiración. Nada pasó. Se escuchó la risa de Marcos. ¡Qué miedo, qué miedo! El gran testigo silencioso no vino. Bromeó mientras aplaudía. Pero en ese instante, un golpe fuerte se escuchó en la puerta de la entrada. ¡Bam! Los 4 dieron un salto del susto. ¿Qué fue eso?, preguntó Julia con voz temblorosa. Debe ser el viento, respondió Marcos, pero su voz ya no sonaba tan segura. Se quedaron en silencio, esperando otro golpe. No pasó nada.
Pero entonces la televisión de la sala se encendió sola. La pantalla mostraba solo estática. Camila soltó un grito ahogado. ¡Apágala! ¡Apágala!, gritó Camila abrazándose a Julia. Daniel corrió a la sala y apagó la televisión. El control remoto estaba sobre la mesa lejos de todos. Su respiración estaba agitada. Tranquilos, solo falló la señal. A veces pasa con la tormenta. Pero el reloj de la pared comenzó a sonar. ¡Tic! 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 No era el sonido normal del reloj, era más fuerte, más grave, como si alguien golpeara el vidrio con la uña. «No me gusta esto», susurró Julia. «Siento que alguien nos está mirando». Camila se giró hacia el pasillo. Las luces parpadeaban. Una sombra se movió al fondo. «Ahí hay alguien, lo juro. Vi a alguien moverse». «Deja de gritar», dijo Daniel, intentando mantener la calma, pero él mismo miró al fondo del pasillo con los ojos bien abiertos. La sombra no se movía. No estaba allí antes, pero ahora sí. Era una silueta oscura, humana, quieta, mirándolos. «No puede ser», dijo Marcos en voz baja. «No puede ser». Se movió. La silueta dio un paso al frente, apenas perceptible. La luz parpadeó otra vez, y por un segundo la figura estaba a mitad del pasillo, más cerca. «¡A la puerta!», gritó Daniel. «¡Vámonos ya!». Corrieron hacia la puerta principal. Daniel giró la cerradura, pero no se movía. «¡No abre! ¡No abre!», gritó desesperado. «¡Apúrate! ¡Viene hacia acá!», lloró Camila. Julia miró hacia el pasillo. La figura ya no estaba allí. ¿Dónde está?», preguntó con los labios temblando. De repente, la respiración de alguien se escuchó justo detrás de ellos. «No miren atrás. No miren atrás», susurró Julia con la cara pálida, incapaz de mover los pies. El sonido de pasos lentos se escuchó a sus espaldas. Cada paso era lento, metódico, como si disfrutara del momento. Tac, tac, tac. «No mires atrás, Camila, no mires», gritó Julia cubriéndose la cara con las manos. Pero Camila no pudo evitarlo. Giró la cabeza lentamente. Lo que vio hizo que su mente se quebrara. «No, no, no, no», gritó llevándose las manos a la cabeza. «No la miren», gritó Daniel mientras tiraba con fuerza de la cerradura. El grito de Camila se cortó de golpe. El sonido de su cuerpo cayendo al suelo fue seco, final, silencio. «¿Camila?», susurró Marcos con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Marcos, Daniel y Julia finalmente logran abrir la puerta y corren hacia la calle bajo la lluvia. Sus cuerpos están empapados, pero no les importa. Se detienen a varios metros de la casa, temblando y jadeando. «¿Y Camila?», pregunta Julia con lágrimas en los ojos. Los tres se miran en silencio. Nadie dice nada. La lluvia cae con fuerza, pero no puede ocultar un ruido que viene desde la casa. Toc, toc, toc. Al mirar hacia la ventana del segundo piso, la ven. Camila está allí, pero no es ella. Su rostro tiene una sonrisa demasiado ancha y su cabeza está girada en un ángulo imposible. «Nos está mirando», susurra Julia con la voz quebrada. Marcos retrocede, pero su cuerpo se congela. La pantalla de su celular se enciende con un mensaje nuevo. «Te estoy observando». Los tres miran sus teléfonos. El mismo mensaje para todos. «No puede ser», dice Daniel, temblando como una hoja. Cuando levantan la vista hacia la casa, Camila ya no está allí. ¿Te atreverías a mirar atrás si escucharas pasos a tus espaldas? Si esta historia te dejó con el corazón latiendo fuerte, no olvides suscribirte a nuestro canal Susurros del Más Allá. Aquí encontrarás los relatos más oscuros, misteriosos y escalofriantes.
Historias que te harán dudar de lo que hay en las sombras de tu habitación. Suscríbete y no mires atrás. O quizás alguien ya te esté observando. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede después de la muerte? No como una teoría, no como un dogma religioso, sino como una experiencia. Lo que te contaré no es un relato cualquiera. Es lo que viví, o mejor dicho, lo que viví después de morir. Todo comenzó con un susurro. No fue un grito ni una explosión. Solo un leve susurro, como si el universo exhalara su último aliento. Un instante estaba allí, en mi cuerpo, y al siguiente, ya no. No sentí dolor, no hubo sufrimiento. Solo un cambio, como si alguien hubiera apagado la luz del mundo y encendido otra, en un lugar completamente distinto. Primero fue el silencio. No el silencio que conocemos, ese que aún tiene el eco del viento o el lejano murmullo de la vida. Era un vacío insondable, un abismo donde el tiempo no tenía sentido. Luego la oscuridad, pero no una simple ausencia de luz, sino una negrura palpable, como si fuera una sustancia que podía envolverme, tocarme, absorberme. Y entonces las voces no venían de un lugar en particular, sino de todas partes y de ninguna. Eran múltiples, susurraban mi nombre, decían palabras que no entendía, pero que de alguna forma reconocía. Y con las voces vinieron los recuerdos, no los míos, sino de otros. Fragmentos de vidas que jamás viví, emociones que no eran mías. Rostros, gritos, lamentos y risas, como si cada alma que pasó por este umbral hubiera dejado una marca en la inmensidad. El miedo llegó después. No porque estuviera solo, sino porque sentí que no estaba completamente solo. Algo más estaba ahí, algo que me observaba, que esperaba. Una sombra entre sombras, una presencia sin forma, pero con intención. Y entonces lo entendí. No todos los que cruzan este umbral encuentran descanso. No todos encuentran luz. Intenté moverme, pero ¿cómo se mueve a alguien que ya no tiene cuerpo? Mi voluntad era mi única herramienta y fue con ella que avancé, sin saber hacia dónde. Vi luces en la distancia y con ellas figuras. Algunas familiares, otras desconocidas, algunas me llamaban, otras se alejaban y algunas simplemente esperaban. El tiempo se volvió un concepto inútil, minutos, horas, siglos. No importaba, lo único que tenía sentido era la decisión, avanzar o retroceder, resistir o rendirme. Y entonces lo vi, una puerta. No era de madera ni de piedra, sino una abertura en la realidad misma, un umbral de energía vibrante. Sentí que si la cruzaba, todo cambiaría para siempre. Pero antes de tomar una decisión, una voz habló. No era un susurro, no era un grito. Era clara, firme, llena de autoridad y al mismo tiempo de compasión. Me hizo una pregunta simple. ¿Estás listo? No supe qué responder. ¿Listo para qué? ¿Para dejar todo atrás? ¿Para comprender lo incomprensible? ¿Para enfrentar lo que realmente soy? No sé cuánto tiempo pasó antes de decidir, pero cuando lo hice, desperté. No en el mundo que conocía, pero tampoco en la oscuridad. Había algo más, algo que no puedo describir con palabras humanas. Solo sé que no era el final, solo era el comienzo de algo nuevo. Si crees que la muerte es el final, piénsalo de nuevo, porque cuando ese momento llegue, te harás la misma pregunta que yo. ¿Qué sucede después de la muerte? Y aún hay más.
Lo que encontré después de la puerta era algo que nunca imaginé. Había un río, pero no un río de agua. Era un río de sombras, de memorias, de almas. Cada gota contenía una historia, una vida, un destino. Sentí que si tocaba aquella corriente me perdería en ella, pero no había otra opción. Avancé, sumergiéndome en sus aguas, y al hacerlo, vi todo. Vidas enteras deslizándose ante mis ojos, recuerdos que no me pertenecían, pero que, por un momento, sentí como propios. Vi niños reír y ancianos llorar. Vi amores naciendo y guerras destruyéndolo todo. Vi la eternidad en un solo instante y comprendí que la muerte no era un final, sino un paso. Pero, ¿un paso hacia dónde? La respuesta estaba más allá, en la orilla opuesta de ese río sin nombre. Cuando llegué al otro lado, lo comprendí. La muerte no es un vacío, no es la nada. Es una transición, un portal hacia algo más grande, algo que nuestra mente humana no puede concebir. Pero no todos cruzan del mismo modo. Algunos quedan atrapados en sus propios miedos, en sus propios pecados. Otros encuentran la paz. Y otros simplemente desaparecen, como si nunca hubieran existido. ¿A dónde vamos realmente después de la muerte? No tengo todas las respuestas. Solo sé que cuando ese momento llegue para ti, cuando cruces ese umbral, te enfrentarás a la verdad de lo que realmente eres. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a Susurros del Más Allá y acompáñanos en este viaje al otro lado del velo. Tal vez, solo tal vez, encuentres respuestas o más preguntas.